para todos, Dios les bendiga. Estoy muy feliz hoy de poder conectarme con ustedes. Hoy domingo, un día precioso, el primer día de la semana para exaltar y adorar a Jesús. Hemos pasado un tiempo espectacular, en tiempo de adoración, de alabanza, y yo creo que desde tu casa has podido sentir lo mismo que nosotros sentimos aquí. Fue la presencia de Jesús. Creo que Dios es maravilloso, creo que Dios es poderoso, y lo que ha hecho hasta el día de hoy es espectacular. Imagino que cuando podamos reunirnos como iglesia van a haber tantos testimonios de vida y de salvación, que Dios va a tocar profundamente a muchas personas que hasta el día de hoy nunca habían oído hablar de Jesús. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo de crisis. Lo que está ocurriendo es que Dios es bueno, lo que está ocurriendo es que Dios es maravilloso, y lo que está pasando es que Dios sigue y continuará haciendo milagros en la vida de todos. Así que hoy felicito a todo el equipo, a todo el staff de Su Gloria Tuluá por hacer posible que hoy, en este tiempo de adoración, los contenidos que has podido ver, este mensaje de la palabra pueda llegar a tu casa. Este es el esfuerzo de un grupo de personas que se suman cada día para bendecir tu hogar y para bendecir a tu familia. Así que estamos felices y nos sentimos muy honrados de poder hoy llegar a tu casa, lo repito una vez más, para que juntos hoy podamos entrar en la presencia de Jesús. Muy bien, hoy quiero adentrarme en un tema que venimos tocando, una serie maravillosa que se titula Cuando la vida no funciona, la fe puede funcionar. Así que yo te animo para que te conectes con esta serie. Toma tu Biblia, toma tu agenda, toma un lapicero, y juntos hoy vamos a construir este mensaje de la palabra que hoy Dios quiere hablar a tu vida y quiere hablar a tu corazón, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Él quiere y desea lo mejor para ti. Muy bien, hace 8 días la pastora Mari nos hablaba de cómo a través de la fe podemos vencer nuestros malos hábitos. Básicamente fue lo que nos enseñó, un mensaje inspirador, una palabra que nos desafió a todos a mejorar y a cambiar. Pero hoy yo quiero compartirles un tema que está muy relacionado con lo que vivimos el domingo anterior. Y el domingo anterior, como todos bien saben, vivimos la resurrección de Jesús. Hace 8 días el mundo se detuvo por unos momentos para celebrar que Cristo murió pero resucitó. Decíamos hace 8 días que no podemos ponernos de acuerdo con respecto a una fecha, pero aprovechamos que el mundo decidió celebrar este acontecimiento para que hoy usted y yo podamos celebrar a Jesús. Así que hace 8 días vivimos domingo de resurrección, y quiero aprovechar que estamos aún en abril para hablarles un poco de la resurrección, y esto se va a conectar con la serie que venimos tratando de una fe que sí funciona cuando la vida no funciona. Entonces, primero tenemos que entender que el que Cristo haya resucitado trajo como consigo una prueba indudable, y es que Jesucristo es Dios. La resurrección de Jesucristo prueba que Él es Dios, porque Él muere, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó lleno de vida. Y hasta ese momento habían habido milagros de resurrección, pero nadie había resucitado por sí mismo. Esto prueba que Jesús es Dios. Esto trae un punto de inflexión en la historia. A partir de la muerte y de la resurrección de Jesús se empieza a contar la historia moderna. Por eso celebramos cumpleaños, por eso cada año durante estas festividades de abril celebramos que Jesús resucitó. La segunda cosa que ocurrió al haber Cristo resucitado es que probó que hay vida después de la muerte. Aunque muchos consideren que la vida termina en el momento en que morimos, la resurrección es una prueba irrefutable de que hay vida más allá de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida no se detiene, sino que continúa mucho más allá, y más en estos tiempos de crisis humanitaria, hospitalaria, porque hay gente que está muriendo a diario. Tenemos la seguridad y la certeza de que si hoy llegáramos a faltar, podemos encontrarnos con nuestra familia y con nuestro amado Padre, porque Él probó acerca de la resurrección. Y lo tercero que encontramos acerca de la resurrección de Cristo es que Jesús nos dio un modelo cuando la vida falla. Y esto ocurre días o horas antes, previas a la muerte de Jesús. Y dice la Biblia en San Juan capítulo 20 versículos 19 al 20 lo siguiente: ese domingo los discípulos estaban hacinados en una casa con las puertas atrancadas por miedo a las autoridades. Y de pronto
apareció parado entre ellos y se asustaron. Y Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Luego les enseñó las cicatrices de sus manos, las heridas en su costado, y en ese punto todo cambió. Los discípulos rebosaron de gozo al darse cuenta de que sí era el Señor. San Juan capítulo 20 versículos 19 al 20. Entonces, con la resurrección de Jesucristo ocurrió un milagro. Dice milagro es que Cristo resucitó. Pero el segundo gran milagro que ocurrió justo en esas horas y en ese tiempo es que los discípulos cambiaron repentinamente su punto de vista. Porque en las 72 horas en las cuales Jesús muere y resucita, los discípulos pasaron de un estado, de tristeza, de depresión, de ansiedad, de dolor, de duelo, a un estado de alegría y gozo y fortaleza y valentía, porque Jesús resucitó. Eso fue la causa que hizo que los discípulos se empoderaran del mensaje del evangelio, y al haberse ellos empoderado de él, así pudieron transmitir este mensaje al mundo conocido. Desde el tiempo de los discípulos hasta nuestro tiempo, lo que ellos sembraron a través de la palabra ha pasado de generación a generación a generación, y así millones de personas hasta el día de hoy. Hoy conocemos el mensaje de Jesús. Pero quiero que retrocedamos en estos hechos que estamos hablando ahora mismo, y nos vamos a encontrar que horas después de que Jesús fue arrestado, los discípulos abandonaron a Jesús y se llenaron de un sinnúmero de emociones negativas. Entre ellas dijimos que se sentían abatidos, deprimidos, frustrados. Los discípulos pasaron de ver a un Jesús haciendo milagros a ver a un Jesús ahora arrestado, y ese arresto de Jesús trajo consigo temor y miedo. Los discípulos tenían miedo de ser aprendidos. En el versículo de Juan que acabamos de leer, dice que se encerraron en sus casas, cerraron las puertas por miedo de las autoridades. Y no sé si esto te habla del tiempo que estamos viviendo. Estamos encerrados, temerosos de una enfermedad, temerosos de una situación global, de una pandemia. Y al igual que nosotros, los discípulos en aquella época temían de los romanos, porque la esperanza viva que ellos tenían había muerto. Y al Jesús morir, ellos pensaron y creyeron que todo había terminado, se acabó la esperanza, no había nada que hacer. Ahora era el tiempo de temer. Pero escucha esto: los discípulos luego de la resurrección se empoderaron de este evangelio, y esto ocurrió en solo 72 horas. En esas 72 horas los discípulos pasaron de la angustia al gozo. Pasaron de ser personas asustadas a personas imparables. Pasaron de ser cobardes a valientes. Pasaron de la muerte a la resurrección. Y todo esto sucedió en 3 días, porque Jesucristo resucitó. Y si Jesús resucita, dice la Biblia que Él trae vida, y una vida en abundancia. Por eso los 3 días de la muerte de Jesús hoy simbolizan 3 aspectos importantes en tu vida, de los cuales hoy vamos a hablar. El día viernes tipifica el día del miedo y el dolor y el sufrimiento. El día sábado, el segundo día, tipifica el día de confusión. El día domingo significa el día de la libertad, del gozo, de experimentar la vida eterna. Entonces, quiero decirte que a lo largo de tu vida te vas a enfrentar a estos 3 días repetidamente. Es decir, que a lo largo de que tú empiezas a vivir, vas a enfrentar circunstancias de miedo, vas a enfrentar circunstancias de dolor, vas a estar en tiempos de confusión, pero también vas a vivir tiempos de libertad y de gozo. Y todo esto ocurre porque Jesús resucitó. Y a estas 3 preguntas fue en las que se enfrentaron los discípulos, y a estas 3 grandes preguntas nos enfrentamos el día de hoy. Primero, ¿qué debemos hacer en los días de dolor? Esto significa el día viernes. ¿Cómo voy a lograr pasar los días de confusión y duelo? Esto fue lo que ocurrió el sábado a los discípulos y a Jesús. Pero el tercero, ¿cómo puedo llegar al día de libertad y gozo? Esto es el día domingo, la resurrección. Y estas respuestas a estas 3 preguntas se hallan en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces vamos a abordar estas 3 grandes preguntas de la vida, y al abordarlas vamos a encontrar respuestas que van a traer en este tiempo sanidad, van a traer en este tiempo fe, y van a alimentar en este tiempo esperanza. Lo primero es que el día viernes, cuando Jesús fue arrestado,
tipifica, y lo dijimos, el día del miedo y del dolor. Y ese día tienes que hacer algo importante en tu vida y debes buscar amigos. Y dice en Mateo capítulo 26 versículos 36 al 39 lo siguiente: Jesús llevó a sus discípulos al Getsemaní y les dijo: quédense conmigo mientras oro. Y luego se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan un poco más adentro. Entonces se llenó de angustia y profunda tristeza y les dijo: mi corazón está tan abrumado y abatido por la tristeza que siento que me muero. Quédense aquí y velen conmigo. Y luego caminó unos pasos más adentro, se postró en el suelo y oró. En los días del miedo, en los días de crisis y en los días de angustia, hasta Jesús necesitó amigos. En los días de crisis, hasta Jesús tuvo que ser sincero. Por eso en tiempos de necesidad, lo que aprendemos a través de la muerte y resurrección de Cristo en estos 3 días es que durante estos tiempos no debemos reprimir nuestras emociones y no debemos quedarnos solos. Hay tiempos como estos en los cuales las personas, en vez de buscar ayuda, en vez de buscar a otros para ser escuchados, para poder desahogarnos, se aíslan en la soledad. Y lo que la Biblia nos enseña es que cuando Jesús, horas previas antes de ir a la cruz y de ser aprendido, dice la Biblia que buscó a los discípulos, se rodeó de personas en las cuales poder confiar, y al rodearse de esas personas en las cuales podía confiar, él se desahogó en sus emociones. Dice Gálatas 6 capítulo 2: ayúdense unos a otros. ¿A qué? A llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Esto está en Gálatas capítulo 6 versículo 2. ¿Qué es lo que la Biblia entonces nos está diciendo? Que en tiempos como estos, lo primero que tengo que hacer es buscar amigos que compartan mi fe, es buscar personas que alimenten la esperanza, es buscar un grupo de personas que me puedan ayudar a sobrepasar y a salir adelante en estos tiempos de angustia y de necesidad. Jesús lo hizo. Y Jesús se apoyó en sus discípulos. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: necesitamos aprender a llevar las cargas unos a otros. No existe otra manera en la cual tú puedas superar una crisis más que en buscar ese apoyo y esa guía en personas que en estos tiempos puedan alimentar tu fe y te puedan alimentar con esperanza. Lo segundo que vemos que Jesús hizo ese viernes de miedo y de dolor, de un tiempo de angustia, de necesidad, al igual que estamos viviendo tú y yo en esta época, un tiempo donde a lo mejor en tu casa estás pasando necesidades que nunca habías vivido o habías experimentado, y al igual que tú, Jesús hace 2020 años vivió ese tiempo de dolor y angustia, y lo primero que él hizo, y ya lo dijimos, fue buscar amigos, pero lo segundo que Jesús hizo fue orar. Lo que tú tienes que hacer en este tiempo de angustia y necesidad es orar. Si nosotros no buscamos a Dios, entonces no vamos a poder soportar los tiempos de necesidad. Sabes que Jesús, cuando fue herido de camino a la cruz, él sufrió físicamente, sufrió nuestro castigo, sufrió nuestro dolor, pero él también sufrió mentalmente, sufrió las cargas mentales de saber que sus amigos lo traicionarían, que Pedro lo vendería, pero también dice la Biblia, sufrió emocionalmente. Isaías declara que él cargó en la cruz nuestros pecados, él cargó nuestros dolores, él cargó nuestras frustraciones, él cargó nuestra tristeza, él cargó nuestras emociones más dolorosas. Pero también Jesús, que cargó nuestro sufrimiento espiritual, mental y espiritual, Jesús también cargó con nuestros pecados, con nuestra situación espiritual. Él cargó con nuestros miedos, él cargó con nuestros faltantes. Y digo todo esto porque si podemos entender que Jesús, aún siendo Dios, cargó con todo esto, dice la Biblia que él buscó en oración a Dios. Y dice Marcos capítulo 14 versículos 35 al 36: Abba Padre, quiere decir papito Dios. Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, en estos tiempos de crisis y de necesidad, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Tenemos que aprender a tener una conexión directa con el Espíritu Santo.
Tenemos que aprender que en este tiempo de angustia y de necesidad es la oportunidad más precisa para mejorar nuestra relación con Dios. Y durante ese tiempo de oración Jesús hizo tres cosas importantes. ¿Por qué? Porque al orar Dios quiere que hagas tres cosas importantes. ¿Qué haces cuando oras? Dios se ocupa de nuestras dificultades, Dios se ocupa de nuestras necesidades, Dios se ocupa de aquellas cosas que nos faltan. Y por eso en oración, di conmigo, tengo que afirmar el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo puede hacer todo. Si yo afirmo en mi oración el poder de Dios, estoy declarando que Él tiene la capacidad, la omnisciencia y la omnipotencia, es decir, lo sabe todo, está en cualquier lugar y tiene el poder para solucionar mis dificultades. Número 2, después de afirmar el poder de Dios en oración, tengo que expresar mi deseo. ¿Qué quiere decir? Que en tiempos de necesidad, cuando tú buscas a Dios, debes expresarle tu dolor. Porque así como tú te dueles en este tiempo, Jesús también sintió dolor, Jesús también pasó hambre, Jesús también pasó necesidad. Y en esos tiempos de angustia Jesús expresó su dolor a Dios. Y número 3, tengo que expresar confianza, es decir, creer que la voluntad de Dios es mejor que la mía. Y al creer que su voluntad es mejor para mí, estoy declarando un acto de fe. Por eso la fe funciona cuando la vida no funciona. Entonces, el viernes, ¿qué tipifica? El viernes tipifica un día de dolor, un día de temor. Y en tiempos como este de dolor y de sufrimiento, tenemos que buscar amigos en quien apoyarnos espiritualmente, en nuestros grupos pequeños, tu comunidad que se llama la iglesia, las personas que aman a Dios. Esas deben de ser las personas que deben de estar a tu alrededor para apoyarte, para salir adelante. Y número 2, debes buscar a Dios. Por sobre todas las cosas, debes apoyarte en Dios, en su poder, expresarle tus deseos y tu confianza. Dice Hebreos 2:18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Que quiere decir que Dios es empático con nuestra necesidad, porque Él vivió también nuestras circunstancias. Ahora, después del viernes, Jesús es aprendido, Jesús es llevado a la cruz y Jesús es sepultado. Y ese día, el día sábado, para los discípulos fue un día de confusión y de duelo. Jesús había muerto. Y quiero decirte que después de esta crisis vendrán a lo mejor tiempos de confusión, vendrán tiempos de duelo, vendrán tiempos donde piensas o crees que la esperanza ha muerto, porque recuerda que Jesús, cuando murió, de esos 12 discípulos solo había uno en la cruz. Juan fue el único discípulo que estuvo allí en la cruz con María Magdalena y María, la madre de Jesús. ¿Dónde estaban los otros? Judas se había ahorcado, Pedro le había negado, sus amigos íntimos lo habían abandonado. Era un día de confusión, era un día de prueba, era un día de dudas. Los discípulos estaban llenos de remordimientos, los discípulos estaban llenos de culpabilidad. Y dice la Biblia en Mateo 26:31, entonces Jesús le dijo, antes de acabar la noche, todo se vendrá abajo por lo que me va a pasar. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que Él ya lo había profetizado, que ese tiempo llegó. Y al igual que en los tiempos de Jesús, en estas circunstancias de vida, ¿cuántos no habíamos ya planeado la vida? ¿Cuántos ya no habíamos hecho planes hasta diciembre? Yo había hecho un sinnúmero de planes hasta diciembre, pero desconocemos el futuro porque solo Dios lo conoce. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue aprendido, Él ya había profetizado lo que le iba a pasar. Y dice Mateo 26:56 con respecto a esto lo siguiente: entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿te has sentido alguna vez abandonado por Dios? ¿Te has sentido alguna vez abandonado por tu dolor, por tus amigos, por la vida? ¿Alguna vez te sentiste abandonado por tus propios padres, tu esposa o tu esposo? Y creo que lo que tú estás respondiendo en casa es que probablemente sí. Muchos hemos sido abandonados por la vida, hemos sido abandonados por nuestros padres, muchos hemos sido abandonados por las circunstancias. ¿Y cómo superas esos días de confusión? ¿Cómo superamos esos días de duelo? Entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente: en día sábado, en día de dolor y confusión, número 1, di conmigo, debo recordar las promesas de Dios.
En los días de confusión tienes que recordar lo que Dios te ha prometido. En días de confusión tienes que acordarte de un Dios que no falta sus promesas, que tiene más de 7,000 promesas descritas en la Biblia para ti, cheques en blanco, listos a ser cobrados, que llevan tu nombre, preparados para que tú seas bendecido. Y dice San Juan capítulo 16 del 16, 20 y 22: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Llorarán de dolor, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que estaba por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Que tenemos que recordar que en tiempos de angustia Dios seguirá siendo fiel a sus promesas y Él las va a cumplir. Pero como no tengo tiempo de enumerar tantas promesas, quiero hablarte de 2 promesas para que en días de confusión puedas acordarte de un Dios que sí cumple lo que promete. Y dice 2 de Corintios capítulo 1, y recuerda esto: Dios siempre tiene lo mejor para ti y el bien para ti. Versículo 20, lo siguiente: todas las promesas que ha hecho Dios, di conmigo en casa, son un sí en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha prometido de acuerdo a su palabra, para bendecirte, para amarte, para protegerte, para cuidarte, para que no te falte nada, para que salgas adelante en este tiempo de angustia y de necesidad, dice la Biblia, son un sí en Cristo Jesús. Y 2 de esas promesas son estas, y hay una que me encanta, y dice Isaías 43 del 2 al 3, y dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo, y cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dice Isaías capítulo 43 versículos del 2 al 3. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el amor de Dios es incondicional, que Él quiere lo mejor para nosotros. Y escucha esto: Él tiene el poder y la capacidad de sacar de cosas malas lo bueno y lo mejor para ti. Puedes creer conmigo en tu casa que en este tiempo Dios va a hacer un milagro en tu casa, en tus relaciones. Puedes creer conmigo que en este tiempo Dios hará un milagro en tus finanzas, en tu cocina, en tu salud. Yo puedo creer que sí, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Y Él dice: yo estaré contigo, y cuando pases por el fuego, cuando pases por dificultades, no te vas a ahogar. Es decir, que en días de confusión tengo que acordarme de un Dios que ha prometido estar con nosotros. Pero dice Isaías 61:3 lo siguiente: a todos los que se lamentan les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Isaías 61:3. ¿Qué es lo que Dios promete? Que en este tiempo donde posiblemente estás confundido y en duelo, en dolor, Dios te promete que Él te va a coronar de gozo y de bendición en vez de un lugar de tristeza, de luto o de muerte, porque donde está el Señor hay alabanza, y donde hay alabanza no hay desesperación. Este segundo día, que representa el sábado, es un día para salir de la confusión. Pero entonces, si tú estás pasando por un día viernes, un día de angustia, un día de dolor, y llegas al día sábado, que es un día de confusión y es un día de duelo, ¿cómo hago para llegar a ese domingo de resurrección, para vivir en libertad y en gozo? Di conmigo fuerte en tu casa: debo confiar en el poder de Dios. Debo confiar en la presencia de Dios. Debo confiar y recordar las promesas de Dios y confiar que Él puede hacer las cosas que yo no puedo hacer. Es la forma en cómo Jesús, al resucitar, va a traer vida a tus sueños, va a traer vida a tus expectativas, porque el domingo representa el resurgir de tus sueños, de tus emociones, de tus más profundos deseos. Porque si Jesús resucitó, hay vida y vida en abundancia. Dice la Biblia en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá
aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa es la promesa de la resurrección. Esa es la promesa de que en tiempos de necesidad, cuando la vida no funciona, tu fe puede funcionar. Es la promesa de Dios que cuando la noche está más oscura, el amanecer está por venir. Porque en esas 72 horas se pasó de la cobardía a la valentía. Dice Efesios, Pablo le dijo en el capítulo 1 versículo 19: pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué quiere decir? Que cuando eres amigo de Dios, Él tiene el poder de hacer cosas increíbles. Este es un tiempo para afianzar nuestra amistad con Jesús. Es un tiempo para mejorar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Pablo es que los que creamos en Él, es decir, si tú eres amigo de Dios y le crees a Dios, en ti está el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Hay algo en tu vida que pueda seguir muerto? ¿Hay algo en tu vida que Dios no pueda resucitar o levantar? ¿Hay algo en tu vida en lo cual Dios no puede obrar, no puede operar? ¿Será que este tiempo de adversidad, de circunstancias difíciles, superarán el poder de Dios? No lo creo. Creo que este tiempo de angustia, creo que este tiempo de necesidad, creo que este tiempo de dolor va a servir para que tu casa sea un foco central de lo que Dios puede hacer y pueda ser testigo del poder, de la gracia y de lo sobrenatural en tu hogar. Y termino con esto. Romanos capítulo 10 versículo 9: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Cuando Jesús resucitó, aquellos que estaban encerrados, aquellos que estaban tristes, aquellos que estaban acongojados, que estaban en duelo, tristes porque 3 años caminando con Jesús, 3 años caminando con el Maestro, parecían en vano, parecían haber sido inútiles. Y puede ser que a día de hoy lo que trabajaste en el 2019, lo que hiciste en el 2018, el esfuerzo de tantos años con tu negocio, al tener que cerrarlo, pareciera que se vino a pique, no hay nada que hacer. Puede que algunos negocios en tu vida aparentemente han fracasado. Puede ser que este tiempo de encerramiento detuvo bendiciones en tu vida, detuvo proyectos que estabas haciendo. Puede ser que este tiempo de confusión y dolor ha traído algún tipo de enfermedad emocional, ansiedad, tristeza, miedo. Pero quiero decirte en esta mañana con todo mi corazón, y quiero que lo creas conmigo y te levantes de tu sofá ahora mismo y levantes tus manos y puedas decirle: Jesús, aún en la noche más oscura, aún en medio del dolor y la confusión, yo creo que tú puedes resucitar mi vida como tú lo hiciste. Imagínate por un momento los apóstoles encerrados, pero en medio del dolor, del murmullo, de la crítica, del sufrimiento y el dolor, se abre la puerta y aparece por esa puerta el Maestro, el muerto, el que ya había cesado en la vida, ahora está vivo, ha resucitado. Y me impacta lo que Jesús hace, me impacta profundamente lo que Jesús les dijo. Y su saludo fue no una crítica, su saludo no fue un señalamiento a Pedro, su saludo no fue decirles: me abandonaron, me dejaron solo. Su expresión no fue: viste Pedro, te lo dije. Sino que dice la Biblia que cuando Jesús entró por esa puerta, les dijo algo como esto: la paz sea con ustedes. ¿Será que falta paz en tu hogar? ¿Falta gozo en tu hogar? ¿Faltan personas en las cuales tú puedas confiar? ¿Falta una mejor relación con Dios? Quiero decirte que si abres la puerta e invitas a Jesús, al Salvador, Él va a entrar a tu casa y va a traer una palabra que se va a volver vida en tu hogar. Y Él dice: la paz sea con ustedes, la paz sea contigo, la paz sea en medio de tu angustia, la paz sea en medio de tu necesidad. Y cuando Jesús entró por esas puertas, adivine qué hizo: les mostró sus manos atravesadas. Y esa es la evidencia de que Él pagó por tu dolor. Sus manos atravesadas son la evidencia de que Él pagó por tus miedos, por tus temores. Su costado atravesado es la evidencia de que Él pagó por tu pobreza, por tu necesidad. Su cuerpo resucitado es la máxima prueba de un Dios que sigue cumpliendo sus promesas, que sigue haciendo cosas maravillosas, y que cuando Él las hace,
Él va a traer paz, pero dice la Biblia en ese capítulo 20 de Juan, dice, los discípulos se llenaron de gozo. ¿Falta gozo en tu casa? ¿Falta alegría? Invita a Jesús, invita al Salvador, invita al resucitado. Y en este tiempo de crisis, de dolor, de angustia y confusión, Dios va a traer un tiempo de libertad, va a traer un tiempo de gozo y de promesas cumplidas en el Señor. Levanta tus manos y ora conmigo. Di: Jesús, en esta mañana, gracias te doy por este tiempo que traes para sanar mi casa. Gracias, Señor Jesús, por resucitar por mí. Gracias, amado Jesús, por regalarme el don de la salvación, por amarme como soy, por pagar por mis deudas, por pagar por mis pecados, por pagar por mi dolor, por pagar por mis frustraciones. Gracias, Jesús, porque tú viviste lo que yo estoy viviendo ahora y sentiste lo que estoy sintiendo ahora, y no te es indiferente mi necesidad, mis problemas. Pero ahora mismo, Señor, yo declaro que en medio de este tiempo de angustia voy a buscar personas de fe en quien apoyarme. Voy a buscar más tu presencia. Voy a anhelar más una relación contigo. Y a partir de hoy me comprometo a recordar tus promesas, a vivirlas cada día, Señor Jesús, porque tú quieres llevarme un día de libertad, de gozo y de paz. Algo que solo puedo confiar en ti, no en mis riquezas ni en la estabilidad del mundo. Así que te entrego, di conmigo, mis preocupaciones. Te entrego en esta mañana mis miedos. Te entrego en esta mañana, Señor, mi dolor. Te entrego en esta mañana, Jesús, mi necesidad. Te entrego en esta mañana, Jesús, todos mis problemas, y declaro que tú tienes el poder para operar en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si eres alguien que está viendo este video por primera vez, te felicito, has hecho un gran trabajo. Hoy, si le das la oportunidad a Jesús, Él puede entrar a tu hogar, sanar tu vida y curar tu corazón. Así que yo te invito para que te quedes en los próximos minutos del video. Queremos ayudarte, te vamos a suministrar un número telefónico y un correo electrónico donde ahí puedes contactarnos y vamos a ayudarte a desarrollar una relación con Jesús. Bendiciones para todos.